Cualquier cosa que no vean bien mi pantalla me avisa. Tenemos el Word, bien. Habíamos quedado en el menú inicio. Habíamos visto toda la parte de fuente, bien. Vamos a seguir con la parte de párrafo, bien. Y de ahí recién vamos a pasar al menú insertar. Yo para poder trabajar, digamos, lo que voy a hacer es, me voy a ir a internet, voy a buscar algún texto, en algún diario puede ser, bien, voy a poner un POAE, por ejemplo, bien, vamos a acceder a una noticia, tenga algo de contenido y nos vamos a traer esa información. A ver, bueno, una que no tenga mucho sentido. Tina Turner. La Armada. Bueno, todas noticias más o menos. Vamos a tomar esta noticia. Vamos a copiar un poco del texto este. Bien. Vamos a copiar. Tengo bastante texto. Selecciono, hago copiar y me voy a Word. Yo le pongo pegar simplemente, bien. Me va a pegar con el mismo formato y me va a pegar también las imágenes. Voy a achicar un poco con el zoom para que se vea la noticia. Bien, se copió y se pegó con el mismo formato en que venía. Si yo hubiera querido mantener el formato de mi documento, bien, lo que tendría que haber hecho es haber hecho un pegado especial, bien. Me vengo acá a la flechita, hago pegar solo texto, bien, y acá entonces tengo el texto sin ningún tipo de formato e inclusive sin las imágenes. ¿Bien? No quedó tan mal, así que la voy a dejar así. Bueno, vamos a usar, vamos a trabajar en el primer párrafo. Bien, en primer lugar, fíjense acá me dice qué tipo de letra es y demás, esto ya lo vimos en la clase anterior. Vamos a suponer que yo quiero hacer una enumeración, porque tengo acá el primer punto de viñetas. Bien, entonces las enumeraciones se usan para cada párrafo, digamos. Bien. Cada párrafo va a tener como su propia viñeta, en función de que yo tengo previsto hacer una lista. Y entonces si yo hago clic directamente en el botón, me agrega viñetas acá a la izquierda de cada uno de los párrafos que yo tengo seleccionados. Bien. Pero esta misma tecla tiene un desplegable. Este desplegable me permite elegir entre distintos tipos. ¿Bien? Si bien como predeterminado tengo el punto negro relleno, también tengo la esfera llena, negra vacía, el cuadradito, el barquito, los triangulitos, y también podría definir una nueva viñeta, bien, por ejemplo, a partir de una imagen. No agarró internet. Por ejemplo, a partir de una imagen que yo ya tenga en mi PC. Imágenes. A ver acá lo que tengo. Algo que no sea, por ejemplo, esto. Bien. Entonces, mi imagen, bien, acá no se ve, voy a agrandar la pantalla. Mi imagen se convirtió en la viñeta. Bien. Esto lo consigo acá en el definir nueva viñeta. Bien. Ya se me agregó acá como una viñeta alternativa que yo puedo usar desde ahora en adelante. Voy a achicar de nuevo. Esto, el tema de viñetas, como les decía, se utiliza para una enumeración generalmente de ítems, por ejemplo en una receta para decir cada uno de los ingredientes, o en un listado de presidentes, de gobernadores o de ciudades, o que sea, que no requiera un orden determinado. ¿Bien? Si yo le quiero dar un orden determinado a esa enumeración o a esos ítems,
elijo el ítem que sigue, que es el de numeración. ¿Bien? Predeterminado me pone este formato, 1, 2, 3, con el puntito al costado. ¿Bien? Pero tiene la misma posibilidad de elegir entre distintos tipos. Por ejemplo, podría tener el 1 con el punto o el 1 con el paréntesis. ¿Bien? También podría tener mi numeración en números romanos, I, doble I, triple I, después, bueno, el 4 obviamente con la I, la B corta y demás con los números romanos. También podría tener letras en mayúscula, letras en minúscula con paréntesis, letras en minúscula con punto, números romanos, bien en minúscula. Y otra cosa para tener en cuenta, que es algo que se agrega acá también, es que puedo establecer el valor de numeración. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá nuestra numeración arranca con el número 1, ¿bien? 1, 2, 3. Pero supongamos que yo estoy agarrando una numeración más abajo y quiero continuar desde el 4, ¿bien? Quizás si yo selecciono más abajo y tomo un párrafo y le pongo, me pone 1, ¿bien? Pero yo quiero continuar, como acá ya tenía hasta 3, quiero continuar desde el 4. Entonces lo que hago es venir al desplegable, bien, poner, definir el nuevo, establecer valor de numeración, y acá cambiar el 1 por el 4, bien. Esto lo que va a hacer es darle continuidad, en definitiva, a mi número, o sea, salto de acá del 3 al 4, obviamente si yo vengo acá, que es el párrafo que sigue, y le agrego, automáticamente me toma el 5 porque está bien a continuación. Pero si lo hago con párrafos salteados, probablemente me vuelva a empezar en 1 y tenga que yo colocar el 6 manualmente. Hasta acá se está viendo todo, ¿me ven bien? ¿Me siguen? Si alguien quiere encender el micrófono, comunicarse por el chat. Buenas. Perfecto. La duda, no quería estar hablando en vano, sin saber si estaba compartiéndose bien la pantalla. Eso respecto de... Después tenemos otro sistema de numeración, que es un sistema combinado, ¿bien? Que es este que viene acá, ¿bien? Este que sigue acá, ¿bien? Tiene combinación, por ejemplo, entre numeraciones y viñetas, ¿bien? Vamos a elegir ese ejemplo, ¿bien? Cuando lo he seleccionado, fíjense, sigue siendo 1, 2 y 3, ¿bien? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo agrego una variable, pero yo desde acá manejo el tema de la sangría, ¿bien? Si yo aumento la sangría para un ítem determinado, por ejemplo, ¿bien? Me agrega esa opción. Y yo dentro de este agrego otra sangría, ¿bien? Me agrega otra opción, ¿bien? Del redondito vacío pasamos al cuadradito, ¿bien? Y si vuelvo a agregar, ¿bien? Voy a otra opción que es el redondito completo. Es decir, lo que me da esta opción, ¿bien? Esta opción es una combinación de numeración y viñeta, ¿bien? En función de que yo puedo tener listados adentro de los propios listados, ¿bien? En esta es más común ver un sistema de, voy a seleccionar nuevamente, ¿bien? Mira acá, vamos a hacer en el desplegable, vamos a poner, ¿bien? Tengo uno, A, dentro del ítem A tengo números romanos en minúscula, y después tengo esta opción del número entre paréntesis. Bien, esto es para ir trabajando con el interior de una enumeración y viñeta. Bien, acá yo defino el estilo. Bien, si quiero ir con este estilo, si quiero ir con este otro sistema, este sistema también es muy común. Bien, tengo 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dentro de 1, 3, 1, 1, 3, 2, y dentro de 1, 3, 2 tengo 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, y así. Es decir que
va haciendo como subítems dentro de mi lista de numeración. Bueno, ya vimos para qué era lo de la sangría. Si yo, por ejemplo, quisiera volver atrás con una sangría, por ejemplo, acá tenía 132, quiero volver a 133, bien, o a 13 solito, bien, perdón, a 14, y si vuelvo a ir atrás se convierte en un 2, bien, porque había arrancado en 1 allá arriba, bien. Lo estoy manejando independiente, fíjense, la continuidad con la numeración de abajo se perdió, el de abajo ya es 1, si para mí el de abajo tuviera que ser un 3, por ejemplo, 1 porque está metido, yo acá podría poner, establecer valor de numeración, llevarlo a 3, bien, y entonces tendría continuidad, 1, 2, 3, 4, ¿ven? Voy jugando de esa manera con el esquema de numeración. Bien. Después, para el ordenamiento de A a la Z, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner un documento nuevo. Voy acá, nuevo. Bien, voy a escribir unas palabras. Escribir unos apellidos. Bien. Pérez. Vamos a agrandar el tamaño para que lo vean bien. González. López. Quinteros. Ura. Ruiz, estoy poniendo los apellidos gallegos más comunes. Moreno. Si yo los selecciono a todos estos apellidos, a todos estos ítems, bien, y lo mando a ordenar de la A a la Z, acá me pregunta cómo lo quiero hacer, si en función del párrafo, ¿sí? Porque estos son párrafos independientes, en función del texto y ascendente, le doy a aceptar, bien, entonces me lo ordena alfabéticamente. González, López, Moreno, Pérez, Luis, Segura. Acá nos faltó Sáenz para completar la serie de apellidos gallegos. Fernández. Después de numeración y viñetas, viene este icono o esta opción que me permite ver algunas cuestiones vinculadas al texto. Lo voy a usar en el otro documento. Me voy a venir a este, bien, y voy a habilitar esta opción. Fíjense, esta opción me permite identificar los párrafos. ¿Bien? Cada vez que yo doy un Enter, voy a agrandar para que se vea bien. Cada vez que yo doy un Enter, me marca con esta marca como de símbolo de pi, digamos, muy parecido. ¿Bien? Esto significa que acá hay una entrada, ¿bien? Y acá hay otra entrada. Esto, si yo borro esta entrada, bien, ese símbolo desaparece. Si doy un Enter, aparece. Estas son cosas que no se ven, no se van a ver en el texto cuando se impriman, ¿bien? Pero que me están marcando a mí. Hay mucha gente que lo utiliza esto para editar permanentemente, porque les sirve para darse cuenta si tiene espacios de más y distintos tipos de cuestiones. Por ejemplo, entre palabra y palabra se ve un punto, ¿bien? Ese punto simboliza un espacio, ¿bien? Si yo tuviera un espacio de más, tendría más puntitos de los que debería, ¿bien? Entonces, si yo tengo por ahí en alguna parte del texto 2 puntitos, bueno, yo sé que me pasé con la cantidad de espacio. Otra cuestión que se ve, que lo vamos a ver en el menú insertar, cuando yo inserto un salto de página dentro de mi texto, bien, supongamos acá, hago insertar salto de página, bien, acá donde inserté el salto, me lo muestra así, salto de página. Esto obviamente, si yo desactivo la herramienta, se pierden esos puntitos, bien, y se pierde la referencia de que hay un salto de página. Para poder darme cuenta que acá hay un salto, bien, un salto, tengo que activar acá la herramienta
y la herramienta me muestra ese tipo de cuestiones también. Después la voy a desactivar, porque bueno, ahí no están tan acostumbrados. Tengo el tema de la alineación, ¿bien? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar cuando escribimos, por ejemplo, en nuestro cuaderno, con este sistema, alineación a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Nosotros comenzamos pegados al margen izquierdo, ¿bien? El margen está dado acá por esta parte, ¿bien? Y escribimos hasta donde nos llega la palabra, ¿bien? Vemos que la palabra que sigue no nos va a entrar. Tenemos dos opciones, o pasamos abajo, o la empezamos a escribir, ponemos el guión y seguimos abajo. Bueno, acá, con alineado a la izquierda, es un poco esa opción, es la más común, la que utilizamos nosotros cuando ingresamos texto manuscrito en nuestro cuaderno. Pero, bien, existe otra opción, que es la de justificar, ¿bien? Justificar lo que hace es que el texto se ajuste, bien, al renglón izquierdo y también al margen derecho, ¿bien? Se ajusta a los dos márgenes. Este es el formato el que estamos acostumbrados a ver cuando leemos un libro, ¿bien? Salvo que antes los libros era muy común que trajeran el guión y pasaban a la hoja siguiente. Hoy por hoy, tanto los libros como las notas periodísticas y demás, por una cuestión visual, es más común que se vea de esta manera como lo estamos viendo ahora. Es decir, que el texto se ajusta al renglón, perdón, a los márgenes izquierdo y derecho por igual, ¿bien? Se ve la diferencia entre el primer párrafo y el segundo. En el segundo, la palabra él llega hasta ahí, ¿bien? Y pasa, y nos deja un espacio vinculado al margen derecho en función del espacio que le sobró, ¿bien? Lo que hace en el anterior, ¿bien? En el párrafo, en el primero, en este caso, es ajustar el espacio entre las palabras, ¿bien? Agregarle un poquito de espacio para que las palabras terminen ajustadas completamente con el borde. Si yo, a ver, lo vamos a hacer, vamos a copiar este mismo párrafo, bien, vea la diferencia entre uno y otro con claridad, bien, a este lo vamos a poner alineado a la izquierda, que es como predeterminado, ¿ven? Y acá se ve cómo, digamos, por ejemplo, en este caso, metió la palabra Griselda en el primer renglón, ¿bien? Y ajustó los espacios para que entrara Griselda dentro del primer renglón. Acá directamente mandó Griselda al segundo, llegamos hasta la palabra de, es decir, como acá Griselda no le entraba, la mandaba abajo directamente, y nos dejó el espacio acá contra el margen derecho. Bien. Otra forma muy común que tenemos, sobre todo para el tema de títulos, es el centrado. Bien. Acá, por ejemplo, trabajo. Bien. Acá yo lo tengo como predeterminado acá como justificado, pero yo lo puedo centrar, bien, ponerlo en negrita y de esta manera consigo mostrarlo como bien. Al centrado lo consigo acá. Hay algo muy interesante que la profe seguro se los mostró, pero no es un tema menor y vale la pena recordarlo, que es cuando yo me paro arriba de cada icono, me dice alinear a la izquierda, bien, centrar, se pone como una pequeña descripción, alinear a la derecha, bien, si me paro acá me aparece negrita, ven ahí abajo me aparece el nombre de qué lo que, para qué sirve cada uno de estos ítems que tengo en mis menús en este caso el menú inicio, pero en todos los menús de Word pasa lo mismo, bien. Acá tengo el tema del interlineado. ¿Bien? Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a elegir los dos párrafos. Mi pantalla es media chiquita, que no se ve demasiado, pero bueno. El interlineado funciona así, ¿bien? Tengo acá un interlineado mínimo de 1, ¿bien? Donde el espacio entre los renglones se reduce, ¿bien? Y lo puedo ir agrandando, 1,15,
1,15, 1,5, 2. Fíjense que ya el segundo párrafo no se ve, porque el espacio entre las oraciones es tan grande que ya el segundo me desapareció. ¿Bien? Y así yo lo puedo ir agrandando. En función de ajustar el texto a la hoja y en función de alguna necesidad que yo puedo tener, ¿bien? Yo trabajo generalmente en 1,5 para hacer una nota, dirigida a algún organismo y demás, porque es una medida que me parece bastante interesante, pero como predeterminado Word siempre nos propone el 1,15. Cuando yo me paro acá, bien, puedo ir a las opciones de interlineado. Las opciones de interlineado, en este menú de párrafo, bien, la tengo acá. En principio este 1,15 es el que yo puedo ir agrandando, bien, para 2, 3, bien, y vamos a dar a aceptar, y me agranda el espacio entre los renglones. Voy a volver al 1,15, voy a entrar al mismo opciones de interlineado, y acá también tengo el tema del espaciado con el párrafo anterior y el posterior, bien. Yo, por ejemplo, acá lo puedo llevar a 0, ¿bien? Y entonces es como que no se ve con claridad la distancia donde termina y empieza el párrafo, si no fuera por el punto, ¿bien? Voy a configurar los dos justificados para que se vea, ¿bien? Si no tuviera el punto, yo acá no puedo distinguir los párrafos. Es decir, que si yo acá hubiera llegado quizás con texto hasta el final, vamos a hacer una trampilla acá. Bien, me cuesta distinguir un párrafo del otro. Pero si yo selecciono ambos párrafos, me vengo acá, pongo opciones interlineadas y le agrego espacio con el anterior, bien, esto me va a permitir identificar que entre este párrafo y este párrafo hay un espacio de tres. Bien. Esto lo puedo hacer respecto del anterior, respecto del posterior, acá como estoy tomando los dos, me sirve igual, bien, puedo poner 6 y 6, bien, y de esa manera termina siendo siempre un espacio menor, pero un espacio en definitiva, tanto con el párrafo anterior como con el párrafo posterior. ¿Qué más tengo para mostrar? Después del interlineado viene el relleno y el formato de cuadro. Bueno, yo a estos párrafos ya lo vamos a ver también después en tabla eso, pero se puede ver acá también. Bien, a este párrafo yo le puedo poner un recuadro, por ejemplo. Puedo poner bordes externos. Bien. Y entonces el texto empieza a tener, digamos, una forma específica o una forma de, como de mayor presentación. Esto si voy a hacer un formulario, por ejemplo, puedo utilizar este recuadro y me va a resultar bastante útil, digamos, algunos párrafos, recuadrarlos con esta herramienta. ¿Bien? Si quiero sacar esto, lo que tengo que hacer es seleccionarlos, ¿bien? Venirme acá y elegir el que no tiene borde directo. También puedo con la herramienta que está exactamente justo al lado, rellenar el texto, ¿bien? Como si lo estuviera sombreando. Es muy parecida esta a la herramienta de sombreado. Vamos a sacar esto y vamos a hacer la herramienta de sombreado, que era esto. Bien. Es muy parecido, con la diferencia, fíjense que acá queda el blanco entre renglón y renglón. En cambio, utilizando esta otra herramienta, ¿bien? Nos toma el cuadrado completo. ¿Bien? Es otra forma de resaltar nuestro texto. ¿Bien? Como les digo, después en insertar tabla vamos a ver bien qué otras funciones tienen esos dos botones. ¿Bien? Pero en texto libre también esos botones cumplen su función de recuadro y también de relleno. Bueno, si hay alguna duda me lo ponen en el chat. Yo voy a pasar ahora al menú insertar. Bien,
Dentro del menú insertar, yo tengo un Office que no es el que está en la facultad, o por ahí alguno no lo tiene, el Office ya digamos con licencia, tiene un poquito de diferencia en los menús, pero no es que le falte o le sobre algo, sino que se ven diferentes, nada más. No es que estas herramientas no estén. Por ejemplo, acá en la primera de páginas, yo sí o sí tengo que abrir un desplegable. Probablemente ustedes en sus versiones de Word tengan estos abiertos acá dentro del menú directamente, sin esta necesidad de verlo así, como teniendo que desplegar sí o sí para poder ver las tres opciones. Bueno, acá entonces en el menú insertar, veo que en el chat, perdón, bien, no veo ningún problema respecto de lo que hemos estado viendo, así que continúo. Vamos a ver qué es cada cosa. Yo voy a checar ahora la pantalla para que lo vean con claridad. Vamos a checar un poco más. Bien. Y yo acá entre esta página y esta página quisiera insertar una página en blanco. Lo que hago es venir acá, poner página en blanco, ¿bien? Y entonces tengo una página acá intermedia para editar, ¿bien? Y yo quisiera ponerle una carátula a este documento. Es decir, que quisiera que tener una primera página con un formato determinado, tengo la opción portada, ¿bien? Agregar una portada es básicamente la opción vinculada a agregar una carátula, ¿bien? Hago clic acá en portada, me da algunas opciones predeterminadas de portada, voy a elegir cualquiera, voy a elegir esta, por ejemplo, ¿bien? Y voy a agrandar, vean un poquito mejor, y tengo esta página que es distinta de las páginas que siguen, ¿bien? Esto me permite, bueno, agregarle un título, por ejemplo, práctico, PSI, ¿bien? Y acá poner bajo 1, ¿bien? Supongamos 2023, y editar esta portada de manera tal que, y bueno, por ejemplo, agregar el grupo integrantes, ¿bien? Es decir, podría editar lo que sería mi portada, ¿bien? Voy a volver a achicar para que se vea la diferencia entre la portada y el resto del documento, ¿bien? Voy a sacar la portada para poder seguir usando esta misma para trabajar. Bien, yo estoy yendo atrás con el deshacer, bien, y con el rehacer lo que puedo hacer es volver adelante con algunas tareas que fui haciendo. Eso generalmente ustedes lo tienen en el menú de acceso rápido, acá arriba, en Word, bien, en la parte superior. A mí predeterminado ahora me lo ha puesto ahí, esta barra, yo creo que acá la puedo llevar arriba. A ver, dice ocultar, mostrarla por encima. Acá está. Bien. Ustedes la ven más común así, con la flechita deshacer, rehacer, nuevo, imprimir y demás. Creo que lo vimos ya en alguna clase anterior cuando arrancamos con el menú archivo y la barra de acceso rápido. Vuelvo a agrandar. Bueno, y la otra, entonces vimos página nueva, o sea, página en blanco, vimos portada, y hace un ratito vimos salto de página. El salto de página es una herramienta muy común que se utiliza en los libros, sobre todo, ¿bien? Que es aquella herramienta que usamos cuando nosotros queremos, vamos por el capítulo 1, llegamos hasta la mitad de la página, supongamos editando nuestro capítulo 1, supongamos que llegué hasta acá, y acá se terminó mi capítulo 1. Y entonces yo quiero poner el capítulo 2 en la página que sigue. Entonces lo que tengo que hacer es insertar un salto de página, bien, para arrancar en la página siguiente,
con el capítulo 2. Bien, supongamos esto. Acá le voy a cambiar el tamaño para que se vea con claridad. Le vamos a poner un punto. Lo vamos a poner en negrita, centrado. Vamos a hacer lo mismo para el capítulo 1, como que está acá. ¿Qué pasa? Nuestro libro, digamos, el capítulo 1 era cortito, bien, y voy a achicar para ver si llega a ver. Bien, llegué editando hasta acá, y acá me queda un espacio en blanco, pero para no dar un montón de enter, bien, acá lo vamos a ver con la herramienta esta, en lugar de dar un montón de enter para que vaya saltando, directamente metí un salto de página. Acá tengo otro salto de página, voy a eliminar, bien, y entonces pasé directamente a la hoja siguiente, es decir que acá yo no voy a poder editar texto por debajo del salto de página. Yo voy a agrandar nuevamente para que vean claridad. Estoy en mi salto de página. Si yo me muevo con la flechita a un lugar a la derecha, termino en la hoja siguiente. Me muevo un lugar a la izquierda y me voy prácticamente al inicio del párrafo, al final del último párrafo del capítulo 1. Es decir que estoy generando como un espacio en blanco, bien, no editable. Eso estoy consiguiendo con el salto de página. Bien, generar todo este espacio en blanco en esta hoja, no editable, y arrancar directamente en la hoja que sigue. Bueno, eso es el primer sector. Vamos al tema de tablas. Tablas, un poquito, voy a ir al final de este documento, voy a dar unas entradas y vamos a crear una tabla. Cuando yo hago clic acá en el desplegable de tabla, bien, me permite elegir así, si me voy moviendo hacia la derecha, voy eligiendo la cantidad de columnas, y si me desplazo hacia abajo, voy eligiendo la cantidad de filas. ¿Bien? Cuando llego a la cantidad deseada, me freno ahí. ¿Qué pasa? En este caso no me deja ir más de 8 filas. ¿Bien? Pues supongamos que yo quiero 20 filas. ¿Bien? Directamente hago clic acá, donde dice insertar tabla. ¿Bien? Entonces digo, bueno, 5 columnas y 20 filas. Le doy clic en aceptar y en este caso lo que estoy haciendo es insertar una tabla de 20 filas. Obviamente yo me puedo parar acá, seleccionar algunas filas, hago clic derecho, tengo la opción de insertar filas y consigo que mi tabla tenga más filas por encima o por debajo del sector seleccionado. Bien, pero fíjense que cuando yo inserto una tabla, se me abre esta herramienta o este menú que no existía antes, se llama diseño de tabla o herramienta de tabla de acuerdo a la versión del Word que estén utilizando. Esta opción me permite tener algunos tipos predeterminados de formato de tabla. Bien, acá yo tengo un desplegable con distintos tipos de colores, de versiones, de combinaciones y demás. Bien, o podría tener una tabla que no tenga ningún tipo de combinación específica, una tabla común. ¿Bien? Y yo hacer mis propias combinaciones. ¿Cómo hago esto? Bueno, en el menú inicio habíamos visto el tema del relleno y el tema del recuadro. ¿Bien? Yo, por ejemplo, si acá le pongo sin borde, pareciera que la tabla desaparece, aunque en realidad no desapareció. ¿Bien? Sino que simplemente no estoy viendo los bordes de la tabla. Vuelvo a seleccionar, me vengo de nuevo a esta herramienta, hago todos los bordes, bien, me pone los bordes que no estaba viendo. Bien. También con el tema de bordes puedo jugar, bien, puedo seleccionar, por ejemplo acá, venir a la opción bordes y sombreado, como siempre la opción última generalmente me da más opciones, bien. Entonces puedo cambiar el ancho. Y bueno, yo quiero que
exteriores sean más anchas. ¿Bien? Entonces selecciono para las exteriores esto de 3 puntos, ¿bien? Y las exteriores son más anchas. Pero no, me borró las interiores. Entonces me vengo de nuevo acá, bordes y sombreado, ¿bien? Y para las interiores elijo el formato de línea común, ¿bien? Entonces ahora tengo las exteriores anchas y las interiores comunes. Digo, no, la primera tiene que ser ancha entera. Entonces la selecciono, me vuelvo a venir acá, borde y sombreado, le pido que para las exteriores, perdón, los 3 acá, y se lo coloco en las exteriores. La de acá, y la del costado. La interior la dejo como estaba, ¿bien? Y entonces consigo que mi encabezado de columnas, ¿bien?, tenga un formato diferente. También puedo decidir que alguna de las filas directamente no tenga borde, ¿bien? Vengo acá y le pongo sin borde, y entonces hay una parte de mi tabla que se queda sin borde. Puedo colorear una fila determinada utilizando el baldecito del sombreado, ¿bien? Con ese relleno, o algún grupo específico con algún otro color, ¿bien? De la zona que yo elija, puedo ir coloreando, bien, ya sea una columna, una fila, o un grupo de celdas. Vamos a volver a los bordes. Y los bordes, como lo teníamos elegido en el formato más grueso, me lo puso más grueso, vuelvo acá, borde y sombreado, elijo estándar. Voy a aceptar. Hemos recuperado, digamos, el formato. Vamos a dar de nuevo. Queda guardado. Perdón, perdí el borde exterior ahí. Vamos a deshacer este grupo. Tengo acá. Bien. Bueno, yo puedo ir trabajando, digamos, los bordes para ir consiguiendo la tabla con el formato que yo deseo. Pues obviamente, ya lo hemos visto en su momento, cambiarle los colores, los números o el contenido interno del texto, la tabla, para ir jugando, digamos, con las combinaciones de colores. Después del tema de tabla, tenemos la opción de insertar imagen. Bien. Y me voy al final de la tabla, entrada, ir para jugar acá, me vengo acá a esta hoja, y acá voy a insertar imagen. Bien. Cuando hago clic acá, me pregunta si quiero hacerlo desde este dispositivo. Bien. Le digo que sí, que quiero insertar una imagen del dispositivo. Me vengo a buscar una imagen. Estas imágenes. Bien, en este caso, por ejemplo, inserto esta imagen. Bien. Y con esta imagen puedo, una vez que yo la inserto, me vuelve a pasar parecido que la tabla. Se me habilita una herramienta que antes no tenía, por ejemplo en este caso se llama formato de imagen. Vamos a hacer un poco acá la barra del zoom. Ahí. Bien. Se me abrió esta herramienta que se llama formato de imagen o herramienta de imagen en algunas versiones diferentes de Word. Acá a mí se me ha puesto un rulito, pero esto generalmente es una pelotita en verde, ¿bien? Desde la cual yo puedo girar mi imagen, por ejemplo. ¿Bien? Teniendo apretado ahí, yo muevo el mouse y tengo la posibilidad de girar mi imagen. ¿Bien? Pero esto también lo puedo hacer acá desde esta opción, ¿bien? Que es girar el objeto, ¿bien? La puedo girar 90 grados para un lado, para el otro. O puedo establecer yo directamente cuál es la cantidad de grados que quiero que mi imagen gire. Por ejemplo, 25. Entonces mi imagen se gira solamente 25. Si yo les pidiera en la tarea que la giren una determinada cantidad de medida, ustedes tienen que venir acá a más opciones de giro,
y elegir donde dice giro, bien, la cantidad de grados en la que la quiero. También, cuando la selecciono la imagen, o le hago doble clic, bien, se me abre este cuadro con el tema de los estilos. Entonces yo acá puedo elegir distintos formatos de recuadro o de marco para la imagen. Bien, por ejemplo puedo elegir este marquito, otro, este, bien. Tengo distintas opciones de marcos para la imagen. Bien, a veces nosotros le pedimos que le pongan un marco, a veces le decimos específicamente cuál, otras no, les pedimos que pongan cualquier marco. Ustedes tienen que venir acá, en esta herramienta le van a poder poner un marco a la imagen. Bien, también les podemos pedir que la giren, y otra cuestión que también les podemos pedir es que la recorten. Bien, ustedes saben, cuando van a mandar una foto desde el celular, que recortar no es achicar, ¿bien? Yo obviamente la puedo manipular a la imagen desde los costados para achicarla, agrandarla, ¿bien? Pero cuando hablamos de recortar, en realidad estamos hablando de sacarle un pedazo, ¿bien? Yo le voy a sacar el marco a esta, elegir marco, ¿bien? Y la voy a recortar, ¿bien? Cuando yo habilito la herramienta de recorte, me aparecen estas rayitas en los costados y estos angulitos en los extremos que me permiten recortar la imagen. Bien, cuando yo hago clic afuera me quedo solo con un pedacito de la imagen. Bien, la ventaja es que si yo hago doble clic, bien, me vengo a la herramienta de recorte, puedo recuperar, digamos, porque no pierdo la imagen completa. Puedo volver atrás, bien, con este recorte que hice en su momento. Eso del punto de vista de la herramienta recortar. Y bueno, algunas cuestiones que con las que sé jugar, por ejemplo, cuando voy a imprimir, correcciones, bien, si he escaneado algún documento o algo así, o alguna imagen, y busco algo donde el texto se vea con mayor claridad, bien, utilizando la opción de correcciones, buscando más brillo, menos brillo dentro de la imagen. Voy a darle... la voy a insertar, imagen, seguramente tengo alguna imagen, la carpeta de descargas. Bueno, cuando yo voy a las imágenes, ahí me conviene poner acá iconos grandes para verla. Vamos a insertar esto. Bien. Bueno, acá yo lo primero que haría sería con esta imagen recortarla, a sacarle todo el borde negro. Bien. Cortaría. Hago clic afuera, la agrandaría para que se vea con más claridad. Voy a agrandar un poquito acá. Bien. Y si quiero que, como esto es medio una fotocopia, digamos, una foto de algo que yo quiero imprimir, bien, cuando hago doble clic se me habilita la herramienta correcciones y buscaría acá el contraste entre el color, el fondo y demás, haga que se lea mejor lo que quiero imprimir, ¿no? Fíjense, yo siento que acá es donde mejor resaltan las palabras respecto del fondo, elijo esa opción y se hace como una autocorrección de los efectos del fondo y demás que me permiten tener una imagen más imprimible, por decirlo de alguna manera. Bien, también obviamente puedo jugar con los colores, poniéndoles gamas de colores a las imágenes, bien, algunos efectos de saturación y demás, consiguiendo jugar con los colores de la imagen. Puedo trabajar el tema del borde de la imagen, bien, ponerle un contorno, que ese contorno sea más grueso, por ejemplo, bien. En este caso ahí le he puesto ese contorno del borde negro, pero lo podría poner en color verde, bien, y entonces generarle como un
contorno grueso a mi imagen para delimitarla bien. El borde podría ser rojo para que sea más la atención. Bien. Por ejemplo, si estuviera haciendo un instructivo o algo así, me vendría bien a la imagen agregarle este tipo de cuestiones. Acuérdense que nosotros también combinamos siempre la herramienta de recorte, bien, cuando trabajemos en Windows, y vamos a hacer recortes, capturas de pantalla, que vamos a venir a pegar al Word, bien, y bueno, y de esta manera tenemos formas de ir mejorando la calidad de ese recorte para que cumpla un poquito más las expectativas que nosotros tenemos respecto de lo que queremos. Vuelvo al menú insertar, después de imágenes tenemos formas. El tema de formas, tenemos los más comunes. Una flecha, por ejemplo, yo quiero conectar un texto con una palabra con otra, bien. En este caso, por ejemplo, pongo árbol, bien. Y acá puedo poner verde. Entonces conecto una palabra con otra. ¿Cómo lo hago? Con una flecha. ¿Qué pasa con la flecha? Nos pasa lo mismo que la imagen. Si le hago un doble clic, se me habilita la herramienta de formato de forma. ¿Bien? Esto me permite cambiar el color de la flecha, por ejemplo. ¿Bien? Pero también me permite cambiar el grosor. Por ejemplo. Vamos a hacer contorno. Bien. Hago grosor. Y hago clic en grosor. Vengo, hago una flecha más gordita, por ejemplo. Bien. Y también, desde los extremos, yo puedo modificar el origen, bien, en este caso, de la flecha, o puedo modificar el punto de destino, bien, traerlo para que cumpla la necesidad que yo tengo en ese momento. También puedo agregarle algún tipo de fondo, por ejemplo, bien, agregarle una sombra. Bueno, acá la flecha no es suficientemente grande como que en realidad vamos a darle más grosor. Acá le vamos a poner, si tenían 4,5, le vamos a aumentar, a llevar a 8. Ahí está. Entonces, le puedo poner algún tipo de efecto bien, de sombra acá. Y tendría que poner a la sombra algún color diferente para que sea algún verde. Acá no se ve con claridad. Y puedo ir jugando. Otra, además de la flecha, otra forma que utilizamos comúnmente es, nuevamente menú insertar, formas, es el corchete. Esto lo usamos mucho para los esquemas, bien. Vamos a también darle con un más grande para que lo vean con claridad en su casa. Bien. Corchete. Ando acá en la hoja. Sigue. Lo usamos para armar esquemas, ¿bien? También al corchete obviamente lo puedo girar, ¿bien? Lo puedo tomar de acá, así, boca arriba, boca abajo, hacia un costado o hacia el otro, ¿bien? Puedo hacer más fino o más grueso en función de mis necesidades, ¿no? Yo puedo ir jugando con la forma, en la medida en que la forma me lo permita, ¿bien? Puedo ir jugando con ella para ir haciendo logrando mi objetivo. Otra forma muy común, bien, es el cuadro de texto. Bien.
acá, bien, que es un cuadro, que no solamente es cuadro, sino que me permite ingresar texto dentro del cuadro. Bien. Por ejemplo, acá tengo este cuadro de texto, con el cuadro puedo trabajar lo mismo que con la tabla, digamos, le puedo poner de fondo, le puedo poner bordes, le puedo sacar los bordes, bien. Borde exterior, lo manejo cuando yo hago doble clic acá, bien, nuevamente me habilita la herramienta de formato de forma. Si yo, por ejemplo, al contorno de la forma le pongo color blanco, como que el formato del cuadro desaparece, bien. Yo tengo como un texto libre, acá también el relleno lo vamos a poner vacío. Esto lo habíamos rellenado acá, vamos a poner color blanco. Y de esta manera lo único que veo es el texto, si bien el texto está dentro de un cuadro de texto, bien, el cuadro de texto en realidad no se ve, y se ve solamente el texto si yo le saco el borde al cuadro, ¿no? Nuevamente hacemos doble clic, bien. Acá le puedo cambiar, puedo conseguir que distintos formatos para mi cuadro de texto en función de los predeterminados que tengo acá en este desplegable, bien. Podría tener algo así, bien. Y eso respecto de insertar formas. Bueno, el resto de las cuestiones de este menú que vamos a ver son encabezado, pie de página y número de página. ¿Bien? Encabezado, pie de página y número de página. Voy a cerrar este documento, me voy a ir a otro documento, tiene mucho contenido. Bien. Poco. Me voy a quedar con este y voy a trabajar con el encabezado, el pie de página y el número de página. El encabezado del documento es lo que está por encima de lo que sería. Acá yo tengo el margen, lo vimos hace un ratito, voy a aumentar el tamaño de la pantalla para que se vea con claridad. Acá yo tengo el margen izquierdo, ¿ven? Mi hoja empieza acá, pero mi texto yo lo empiezo a completar a partir de acá. Voy a borrar estos ítems que estuve cargando acá. Bien. Entonces, si bien mi hoja empieza acá, en el borde izquierdo, el texto yo lo empiezo a ingresar a partir de el margen, ¿bien? Yo acá tengo un margen de aproximadamente unos 3 centímetros a la izquierda y unos 3 centímetros a la derecha. Voy a explicar acá para que se vea con claridad. Acá tengo el margen derecho y acá tengo el margen izquierdo. Por encima del margen, ¿bien? Por encima del margen superior, que es lo que está por encima de la línea que estamos viendo en este momento, está mi encabezado. Yo hago doble clic acá, me meto adentro del encabezado y puedo editar, ¿bien? Pero la herramienta de insertar, el menú insertar, acá yo para entrar al encabezado hago doble clic, y para salir del encabezado hago doble clic por debajo de la línea punteada. El menú insertar me permite insertar encabezado, ¿bien? Y me da algunas opciones de encabezado como predeterminado. Por ejemplo, esta opción me permite ingresar texto ahí, ahí y acá, ¿bien? O, vuelvo atrás, voy nuevamente al menú insertar, encabezado, ¿bien? Me da esta opción donde puedo poner cuadro azul y ahí colocar el título del documento, ¿bien? Y también la herramienta de insertar encabezado me permite, por ejemplo, poner números de página, como en este caso, ¿bien? Que el encabezado tenga contemplado el número de página con un texto azul ahí resaltado. ¿Bien? Estas son distintas opciones que me da el encabezado. Lo mismo sucede dentro del menú insertar con el pie de página. ¿A dónde está el pie de página en mi documento?
está en la parte baja del texto, bien, en este caso por debajo de lo que sería el margen inferior, bien. Tengo el margen inferior, por debajo del margen interior, el pie de página. Hago doble clic, me meto y lo puedo editar, bien. Pero acá, en el menú insertar, tengo algunas opciones predeterminadas para pie de página, bien. Acá tengo un desplegable donde tengo distintas opciones para trabajar un pie de página con algún tipo de formato predeterminado que me sea satisfactorio, ¿no? Después, supongamos acá uno sencillo con el número de página, bien. Y finalmente tengo la posibilidad de trabajar el tema de números de página, bien, el menú insertar me lo da como una opción, bien, el tema de los números de página, acá, número de página, y me dice principio de la página, final de la página. Principio de la página lo que va a hacer es ponerme el número, la numeración de página en el encabezado, y final de la página me lo va a poner en el pie de página. Fíjense que acá, digamos, tiene también una serie de formatos para el número de página. Alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, bien. El desplegable me permite, por ejemplo, centrado con una esfera, alineado a la izquierda con un rectángulo marrón, centrado entre corchetes, a la izquierda con los dos puntos, ¿bien? Distintos formatos para colocarlo, tanto en el encabezado, principio de la página, como en el pie de página, al final de la página, ¿bien? Es muy común que nosotros les pidamos que este tema de encabezado, pie de página y demás, lo configure. Esta es la parte, digamos, que nosotros tomamos del menú insertar. Acá también el tema del cuadro del texto, bien, tiene como su espacio específico dentro del menú insertar. Si bien lo habíamos visto acá en las formas como una opción, bien, acá también tenemos algunos formatos predeterminados para el tema de cuadro de texto, para ingresar un cuadro de texto. No es diferente del que vimos allá en formas. Bueno, nos va a quedar muy poquito, que es el menú de diseño. Yo creo que nos están quedando 15 minutos. Lo voy a someter a votación. ¿Quieren que hagamos esos 15 minutos ahora? O si quiere que lo dejemos ya directamente para el miércoles que viene, y ya de esa manera terminar con el dictado de clases. Abro para que en el chat rápidamente definamos esa situación. Los 3 primeros chats para ganar. ¿Quién se queda 15 minutos o quién prefiere que directamente vamos a la clase que sigue? Está empezando la clase de ciencia política. Bueno, perfecto. Entonces lo dejamos para la semana que viene. Perfecto. El miércoles que viene, calculen 15, 20 minutos, media hora máximo, terminamos con el dictado. Bueno, muchas gracias chicos por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en la próxima clase.